Las redes neuronales son la base de toda la inteligencia artificial. No realmente la base completa, porque hay muchas otras técnicas, como las cadenas de Markov, entre otras, los algoritmos bayesianos. Pero las redes neuronales es como la forma en la que muchos creemos que vamos a obtener inteligencia artificial de verdad, que vamos a tener machine learning de verdad. Hoy les voy a enseñar cómo funciona de la manera más básica la estructura de datos algorítmica de una red neuronal. Esto se va a poner un poco difícil, pero esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo en Platzi que lo llamamos Fundamentos de Ingeniería de Software. Es un curso donde les enseñamos cómo funciona todo en la ingeniería. Ustedes no tienen por qué pensar que nuestras máquinas son cajas negras que no podemos entender. Claro que sí. Fueron personas los que construyeron todo esto. Ustedes pueden entender cómo funciona una pantalla, cómo funcionan los píxeles, cómo funcionan los formatos de archivo, cómo funciona Internet, cómo funcionan los procesadores, cómo funcionan los celulares, cómo funcionan los sistemas operativos, la seguridad informática. Todo es posible entenderlo. Y ese es el objetivo de este curso, explicarles a ustedes cuáles son las razones por las que tomamos las decisiones que tomamos. ¿Por qué en Internet escribimos www? ¿Por qué las IPs tienen 4 números? ¿Por qué la inteligencia artificial está basada en redes neuronales? ¿Por qué el algoritmo de compresión .zip funciona? ¿Y cómo funciona? Todo eso lo van a aprender en platzi.com/fundamentos y mucho más. Así que como parte de ese curso, hablemos de redes neuronales. Y aquí quiero darles una advertencia. Esto es muy difícil. Esto puede ser difícil para algunos. Mi sugerencia para ustedes es sencilla. Si algo de lo que yo voy a decir a continuación no lo entienden o no les suena para nada, mi consejo es que simplemente esperen y dejen que el video continúe. De pronto lo van a poder aprender a futuro. No se frustren. Aprender de redes neuronales es muy frustrante. Y esto es en general un consejo para todo lo que tiene que ver con computación. Es fácil sentirse frustrado por cosas que son nuevas y complejas. No se frustren. Manejen las expectativas y la frustración. Esto es difícil. Ustedes tienen razón de sentirse mal por no entender algunas cosas. Simplemente asimílenlo y déjenlo pasar. Van a ver que funciona. Esto es una red neuronal. Las redes neuronales funcionan exactamente igual como funcionan las neuronas en nuestro cerebro a nivel conceptual. El cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, que serían estas bolitas verdes que ustedes ven ahí. Entonces, cómo funciona una neurona es que tiene conexiones, sinapsis. Y la neurona recibe una señal eléctrica y con esa señal eléctrica decide qué hacer. La dispara más fuerte o más lento. Y una combinación de todas estas es las que crean el conocimiento. ¿Cómo funciona ese conocimiento? Ustedes reciben inputs. En el cuerpo humano, ¿cuáles son los inputs? Nuestros sentidos. Los ojos, el olfato, los oídos, el tacto, etc. Se me olvidó uno y no me acuerdo cuál es. Así es como funcionan los inputs en los seres humanos. En las máquinas, los inputs son simplemente datos que le pasamos por memoria RAM a un algoritmo. Cómo funciona es que ustedes le dan una serie de datos a la red neuronal y la entrenan. Es decir, la red neuronal le dicen, con estos datos, este es el resultado. Les puedo dar un ejemplo. Hay un ejemplo muy popular cuando ustedes están aprendiendo de redes neuronales y es el ejemplo de un estudiante que tiene que estudiar para exámenes. Entonces el estudiante empieza a anotar datos y empieza a anotar. En el día que yo tenía el examen, estudié 4 horas y dormí 6 horas. Y este fue el resultado de mi examen. Y en este día estudié 2 horas y dormí 8 horas. Y este fue el resultado. Entonces empiezan a combinar dos datos que no necesariamente se siente como si tuvieran una correlación. La cantidad de horas de sueño y la cantidad de horas de estudio. Y enfrente colocan la cantidad de nota que obtuvieron en el examen. La teoría es que una red neuronal que es entrenada con estos datos puede generarme una aproximación de en cuánto va a quedar mi examen a partir de esos dos datos. O sea, si yo le doy, oiga, voy a estudiar 8 horas y dormir 8 horas, ¡pum!, me va a salir mi nota en el examen de acuerdo a la red neuronal. Por otro lado, ustedes van a decir, pero esto parece estadística, esto no es tanto inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial realmente es difícil explicarla como un concepto completo. Para el final de esta charla ustedes van a entender la base de cómo funciona un automóvil que se conduce solo y van a notar que es una combinación de algoritmos estadísticos, algoritmos de procesamiento de imágenes, algoritmos súper sencillos de sí o no y redes neuronales. ¿Cómo funcionan las redes neuronales de esta manera? Ustedes le meten estos datos, ¿no? Las horas de sueño, de nuevo, esto es un ejemplo súper popular, lo encuentran en muchos tutoriales, y las horas de estudio. Y luego hay unas capas misteriosas que mueven esos datos y generan un resultado. Cómo funciona internamente, y aquí es donde la cosa se pone súper funky, tranquilos, va a estar bien.
Cómo funciona es así. Yo sé. Tómense un segundo. Tómense un segundo. Listos, expliquemos. Nosotros sabemos algunas cosas. Sabemos cuáles son los datos de entrada y le damos a los nodos esos datos. Y los nodos, las redes neuronales no hacen operaciones matemáticas, no hacen promedios, no hacen aproximaciones, no hacen regresiones de la manera natural. Las redes neuronales lo que hacen, aquí en este caso que estamos viendo en particular, es mover los datos de para arriba o para abajo, como entre 0 y 100, con diferentes funciones. Y luego intentan ver si se acercan al resultado original. Y si no, lo vuelven a intentar, muchas veces en paralelo. Es básicamente tirarle datos y que un pequeño microprocesador, una pequeña función realmente, esas son nuestras neuronas, los cambian de muchas maneras. Y las que no funcionan simplemente se apagan. Esas neuronas no funcionan. Y las que sí funcionan son las que se prenden y tienen más rango de algo que internamente ellos le llaman, acá ustedes lo van a ver como bias, que es como el sesgo o la probabilidad de que sea de verdad o no. Cuando uno expresa esta vaina matemáticamente, uno se va aún más al carajo. Esta es la forma matemática de expresarlo. Y puede parecer muy difícil. Cuando yo estaba estudiando para darles esta clase, me pareció súper difícil porque a mí se me había olvidado mucho de las matemáticas que yo aprendí en la universidad al respecto de este tema. Pero realmente no es tan difícil. Miren cómo funciona. Ustedes toman los datos, horas de sueño y horas de estudio, y los suman. Hay una sumatoria de esos datos. Pero esos datos los multiplican por el peso que tienen los datos. Ustedes pueden decirle, yo creo que el estudio es más importante que el sueño. Entonces pueden darle más peso al estudio que al sueño. Y luego los pasan por una función de activación. La función de activación es la cosa más extraña de la inteligencia artificial. Si ven que dice Activation Functions y existen tres opciones ahí. Una que se llama función de pasos, que es básicamente ponerla en 1 o en 0, como si fuera un sistema digital. Tenemos una función que se llama función de signos, que la ponen en -1, 0 o 1, los datos. Entonces tenemos 3 pasos. Y tenemos una función especial que nos pasa por algo que se llama un gradiente, que nos pasa por todos los posibles números, que va desde 0 a 1 en una curva. Esa se llama la función sigmoide. Si en este punto se les estalló el cerebro, es normal. Hablemos de la función sigmoide. Tranquilos. Shh. Shh. Yo sé, esto es difícil. Porque creen que les pagan tanto a los ingenieros que saben inteligencia artificial. ¿Listo? Listo. Bien. Para explicar la función sigmoide, vengo aquí, a esta luz blanca donde me veo fantasmagórico. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es la función sigmoide? La función sigmoide que ustedes ven acá es muy fácil. Si ustedes le pasan un 5, 5 por 0, 0. 5 por 0.1, como 1. Va de todos los números de 0 a 5. Eso es lo único que está haciendo, pasar por todos los números de 0 a 5, para que las neuronas tengan muchas opciones y en diferentes lugares activa diferentes puntos del sigmoide. De esa manera, las neuronas prueban cada uno de los datos y los comparan con su base de datos de entrenamiento. Eso es lo que hace una neurona, probar muchos datos y tratar de ver qué tan cercana se parece a sus datos de entrenamiento. Y los que funcionan, esa estructura, esa neurona final, esa es básicamente un aprendizaje. Estas son las neuronas que funcionaron para mi set de entrenamiento. Por ende, ahora que yo le pase más datos, esas son las neuronas que se van a activar y me van a dar un dato. Es decir, esta función sigmoide prueba como todas las probabilidades posibles. Realmente hay muchos tipos de redes neuronales. Hay redes recurrentes, hay redes simétricas, hay simplemente una sola neurona. Normalmente la más común es la que está aquí en el centro, que se llama Feed Forward Network, que es básicamente uno le empuja los datos y salen del otro lado. Pero resulta que las redes neuronales pueden aprender de sus errores y eso lo llaman backpropagation, que es que las redes neuronales saben cuando la cagan, saben cuando cometen un error, porque tienen los datos de prueba. Una red neuronal entonces es una serie de neuronas que multiplican los números en un punto diferente de la sigmoide, en un punto diferente de esa curvita que nosotros vimos. Los números que salgan erróneos, simplemente esas neuronas se apagan o se usan para otra cosa, en el caso de nuestros cerebros. Y los números que salgan correctos, esa estructura neuronal queda como, esta es la forma de solucionar ese problema. Entonces nosotros en nuestros cerebros tenemos estructuras de redes neuronales así para hablar, por ejemplo. Entonces sabemos que así funciona el habla. Por eso cuando tenemos un accidente y se nos olvida caminar, nos toca volver a aprender a caminar como si nos hubiéramos olvidado desde cero, porque tenemos que volver a reconstruir esa estructura neuronal. Y esto lo podemos expresar matemáticamente acá.
se pone difícil. Hasta este punto no tienen que preocuparse. Esto es más o menos, esta es la mitad, por cierto, de un afiche muy cool que se llama una casi completa gráfica de todas las redes neurales que existen. Miren, Perceptron es la primera. Un perceptron es la red más básica. De una serie de inputs, ustedes hacen un cálculo. Luego tenemos feedforward, que es colocarle varias capas. Feedforward es una serie de inputs, múltiples neuronas hacen cálculos y sale el final. Y hay muchas otras. Hay una muy cool que se llama Markov Chain o cadenas de Markov. Las cadenas de Markov es cómo funcionan la autopredicción del teclado. Las cadenas de Markov es básicamente esto. Si esta persona múltiples veces ha hecho esto, lo más probable es que lo vaya a hacer más veces. Entonces, si ustedes siempre que dicen hola bebé, entonces cuando ustedes escriban hola, el primer resultado va a ser bebé. ¿Listos? Eso es cómo funciona una cadena de Markov. Y hay una estructura matemática de cómo funcionan ilustrada acá. Esto es básicamente el punto más alto de una clase que normalmente uno ve en la universidad que se llama estructuras de datos, junto con otra clase que se llama álgebra lineal. Es el punto más alto. La inteligencia artificial. Se pone súper funky a medida que uno avanza. Si nosotros, por ejemplo, vamos a cómo funciona un automóvil que se conduce solo, los automóviles que se conducen solos son una combinación de algoritmos de inteligencia artificial con algoritmos que no tienen nada que ver con inteligencia artificial. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta es cómo detectan que un semáforo está en rojo, en verde o en amarillo. Ustedes saben, como humanos, que las bolitas de colores, cuando están en una cajita negra, son un semáforo, ¿cierto? Y pueden estar en una cajita amarilla. Lo importante es que yo tenga un color rojo y un color amarillo y un color verde. Pero a veces no hay amarillo, solamente hay verde y rojo. Lo importante es que yo lo recuerde. Y normalmente las ciudades, para reforzar que ahí hay un semáforo, colocan en varios lugares semáforos. No es que haya solamente una luz, hay muchas luces. Pero si el pueblito es un pueblo chiquito en una ciudad grande, de pronto solamente hay una luz roja y una luz verde. ¿Cómo le hace un computador para entender esto? Hay un chiste muy recurrente de los inversionistas de Venture Capital en Silicon Valley, los inversionistas que invierten en startups, que hablan de que todas las startups dicen que tienen inteligencia artificial y machine learning cuando lo que realmente tienen es una cadena de condicionales, un montón de ifs. Eso es el ejemplo de cómo funciona una red neuronal de cómo capturar un semáforo. Muchas de ellas no son redes neuronales, no es machine learning, no es inteligencia artificial. Lo que es un algoritmo que captura la cámara en el frente del carro, porque obviamente los automóviles que se conducen solos necesitan cámaras. Capturan la cámara y luego empiezan a colocarle filtros para solamente resaltar los colores brillantes, rojo, verde y amarillo. Y buscan entre la imagen un patrón de cajita donde hayan círculos de esos colores muy brillantes. Cuando los encuentran, crean esto que está acá. ¿Ven? Esto que está acá, ¿ven que tiene rojo? Eso lo crean internamente. Crean el cuadrito y lo acercan. Entonces depende de la resolución de la cámara, que es básicamente tiene que ser similar a la resolución de nuestros ojos o muy superior, etc. Pero sí que se pueden usar redes neuronales para hacer análisis de patrones en imágenes. La forma de hacerlo es así. La forma de hacerlo es que ustedes agarran una foto y le mandan la foto a una red neuronal. Y aquí esto se pone impresionante. ¿Se acuerdan cómo las redes neuronales tienen que funcionar con inputs? Imaginen que cada input fuera cada píxel de esta foto. Esa es la razón por la que las redes neuronales necesitan tanto poder de computación. La razón por la que hay una explosión de machine learning en nuestra humanidad últimamente y que ahora tenemos automóviles que se conducen solos y Google Home y Alexa y computadoras que entienden nuestra voz, no es porque hayamos descubierto matemática nueva, lamentablemente. Sí se han descubierto ciertas cosas, pero la razón número uno es por la que tenemos Google Cloud, Amazon Web Services, Azure, porque tenemos estas máquinas y porque hemos desarrollado procesadores paralelos. ¿Cuál es el procesador paralelo por excelencia? La tarjeta de video. Por eso Nvidia está tan metida en crear procesadores especiales para inteligencia artificial. Por eso mucha gente mina Bitcoin con GPUs. Porque pueden procesar múltiples datos en paralelo en vez de un procesador que procesa cosas grandes en serie. Básicamente lo que es una red neuronal cuando intenta detectar que este carro es un Audi A7 es que primero revisa grupos de píxeles para ver cómo se parecen. ¿Sí ven? La primera imagen, luego se vuelve más grande e intenta revisar grupos de patrones. Y luego intenta revisar cuáles son como los frontales, cuáles se parecen a las ruedas, al logo de enfrente, etc. Y ¡pum! Así es como termina en Audi A7. Múltiples redes neuronales le van diciendo, esto parece ser
metálico. Esto parece ser un automóvil. Este automóvil parece ser un Audi. De todos los Audis, este Audi parece ser un A7. Pero en un proceso gigantesco donde se requiere una masiva cantidad de computación para poder lograrlo. Y esa es la forma en la que una red neuronal ve, creando muchos procesos, pasándola por la función sigmoide, etc. Esto es un tema extremadamente avanzado y si a ustedes les estalló el cerebro todo lo que les dije, pero les apasiona poder entenderlo, este curso no tiene tanta matemática, pero sí les explica mucho de cómo funciona la ingeniería de software. Y los animo a todos ustedes a tomarlo. Está disponible a partir de ya y es el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software de Platzi, que encuentran en platzi.com/fundamentos. Y ahí está, disponible en este instante. platzi.com/fundamentos.